me ha sorprendido para bien. O sea, no sé, a lo mejor tenía otro concepto de la liga japonesa, pero me ha sorprendido para bien porque es, no sé, súper exigente, tienes que estar al 100% para dar tu máximo y sobre todo para que los rivales no te pasen. Cambios así que puedes ver más sustanciales con Europa, siempre digo que es como se juega como en un ritmo, ¿no? Como en un no parar, da igual cómo vayas, ganando, perdiendo, los equipos te juegan de la misma manera. Y un poco lo que intentaremos pues es eso, cambiar el tema un poco de tener el control o de que pasen las cosas que nosotros queremos, y eso creo que es un gran reto porque al final también los rivales pues a veces te hacen jugar el partido que quieren por el ritmo que ponen, pero bueno, esperemos que las cosas nos salgan bien. Supongo que aquí en Estados Unidos no sé cómo sería, pero también tendría sus particularidades. Sí, hombre, de acuerdo contigo en lo primero. Obviamente también pude jugar 4 partidos en Australia antes de venir aquí, y bueno, ahora estoy empapándome un poco de Japón, y bueno, al fin y al cabo el fútbol es difícil en todos los sitios, ¿no? La gente piensa que sales de jugar de la mejor liga del mundo, como tenemos en España, y que todo lo demás es muy fácil, y al fin y al cabo jugar a fútbol es muy difícil en cualquier parte del mundo porque en todos los lados hay competitividad, ¿no? Y un poco similar, ¿no? Quizás en Estados Unidos lo que me he encontrado es una liga muy física, con jugadores muy preparados físicamente, cada vez mejor tácticamente, por lo que tú estabas diciendo que se está implantando en Bissell, pues hay muchos más equipos que en Estados Unidos que están implantando pues el traer entrenadores más tácticos, entrenadores que quieran tener la pelota, no hacer el juego tan de ida y vuelta. Y sobre todo quizás lo que más me costó adaptarme es a la filosofía de liga, ¿no? Que en Japón pues está un poco parecida, bueno, es igual que en Europa, y en Estados Unidos pues adaptarte a lo que es el sistema de que la liga regular tiene menos importancia al principio y lo más importante es el playoff es difícil, ¿no? Porque nosotros estamos preparados como en Europa desde bien pequeños como una carrera de fondo, que cuando inicia el pitido del primer partido hay que ir a ganar para ir sumando de 3 y al final ser el campeón, y aquí es un poco diferente, ¿no? Es un poco en la liga regular pues mantenerte bien, no desgastar mucho, clasificar de la mejor posición posible, y esa carrera de fondo empieza en los playoffs, ¿no? Quizás amoldar mi cabeza a ese cambio de liga fue lo más complicado, digamos, el cambio más grande. Y el hecho de que fuese en año natural, digamos, la temporada. Sí, también. Al final, bueno, es un poco, yo creo que también por lo que te acostumbras, ¿no? Bueno, tu cuerpo está un poco adecuado, ¿no? a empezar la pretemporada en agosto, en julio con mucho calor, empezar la liga con mucho calor, luego llegar el frío, hacer un parón para las navidades para estar con tu familia, volver a engancharte y acabar en junio y tener junio o julio, dependiendo de los mundiales, Eurocopas, etcétera, unos días de vacaciones en el verano, ¿no? Bueno, eso cambia un poco aquí también. Solo el hecho ya de que tú estás explorando aquí también en Japón, el hecho de venirte de pretemporada en enero, en febrero, ya empiezan a cambiar, empezar la liga en enero, luego pasarte todo el verano sin unos días de descanso y compitiendo, descansar en las navidades. Bueno, hace un poco, sobre todo, más que nada, tu cuerpo se acopla rápido, es un poco más tu mente, ¿no? El de decir que te faltan unos días en el verano, o luego cuando acabe el año pues te quieres ir de vacaciones, y por ejemplo en nuestro caso los niños tienen colegio, no te puedes ir todavía de vacaciones, es un poco el cambio un poco que ejerces, ¿no? Y que bueno, aquí en Japón también lo vamos a tener porque es el calendario similar a Estados Unidos. Para mí será mi primera temporada así, y bueno, vamos a ver cómo asimilamos. Al final te acostumbras, es lo que te digo, y bueno, también mucho calor en el verano, puedes jugar en el verano. En Japón me has dicho que hace mucho calor, y aquí en Estados Unidos hay ciudades que no, pero hay ciudades que hace un calor horrible, pero bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Estamos acostumbrados a tener que acoplar el cuerpo a las condiciones, y bueno, pues lo haremos aquí también.